Os invito a que inclinemos nuestros rostros. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre glorioso, gracias te damos, Señor, por el día de hoy y por todas las bendiciones, Señor, que hemos recibido. Gracias, Señor, por todo lo que hemos disfrutado de tu mano durante esta semana. También te damos las gracias porque en medio de nuestras pruebas y tentaciones, tú siempre has sido fiel. Hoy nos acercamos a tu palabra, Señor, pidiendo que nos hables, que nos enseñes a confiar plenamente en tu gracia, Señor, a confiar en tu poder, Señor. Ayúdanos, danos lo necesario para poder retener y aplicar los principios de tu palabra, a vivir firmes en tu verdad y a no renunciar, Señor, nunca de ti. Que tú estés siempre en nuestras vidas en cada momento. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, hoy quiero invitarlos a meditar sobre un tema que todos conocemos. No sé hasta qué punto lo conozcamos, pero es un tema del cual hemos hablado en varias ocasiones, constantemente. Y es el tema de la tentación. De pronto se preguntará, pero ¿por qué es tan importante ese tema de la tentación? Mis hermanos, la tentación es una realidad diaria que todos tenemos que enfrentar. Una realidad diaria. Y es importante y es necesario que estemos recordando cómo debemos actuar bíblicamente, cómo debemos actuar cuando nos enfrentamos a esas circunstancias y a esos momentos de lucha. Yo recuerdo este tema en los primeros meses del año pasado. Compartimos un mensaje que decía cómo vencer la tentación. La base bíblica de ese mensaje en aquella ocasión fue la misma tentación de Jesús. Pero hoy quiero algo diferente. Hoy vamos a ver algo diferente y lo van a notar. Vamos a tocar ese tema, pero dándole un viraje y tomando como base bíblica un pasaje o dos versículos muy poderosos que todos conocemos también y que son necesarios recordar en esos momentos cuando nuestras fuerzas flaquean ante la tentación. Quiero comenzar entonces con una ilustración. Creo que ya varios la conocen, pero es muy apropiada para el tema. Cuando flaquean nuestras fuerzas. Es aquel señor que va al médico, lleva sus exámenes, el médico revisa y dice, mi amigo, usted está muy mal de salud. Tiene que tomar una dieta muy estricta. Y esa dieta tiene que ver fuera las harinas, cero pan. El pan es tan sabroso. Cero pan, prohibido el pan. Y este señor va a su oficina manejando por la mañana y en la ruta entre su casa y la oficina hay una panadería muy especial. Y él va pensando, wow, ahorita debe estar saliendo ese pan del horno, fresquito, con un cafecito. No. Bueno, ¿sabe qué? Voy a probar, de pronto es la providencia de Dios. Voy a pasar por la panadería y si hay un espacio puro al frente de la puerta, al frente de la panadería, un espacio para parquear, entonces sí, es la providencia de Dios.
Duró dando 8 vueltas a la manzana hasta que encontró que habían sacado el carro y llegó y dijo, ay, sí, es la providencia de Dios. Mis hermanos, es así la tentación. La tentación está en todo lugar y no hay que buscarla, no hay que buscarla. Ella nos encuentra en todo momento. Así es que los invito entonces a que me acompañen a los 2 versículos que va a ser base de nuestro mensaje de hoy. Pablo, Primera de Corintios, capítulo 10, 2 versículos que conocemos, 12 y 13. Vamos allí. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Con base entonces en estos 2 versículos, los invito a que me acompañen a ver 3 puntos en el desarrollo del mensaje de hoy que hemos titulado El poder de Dios en nuestra debilidad. El poder de Dios en nuestra debilidad. Ya mis hermanos saben que cada mensaje tenemos una idea principal. Esta mañana la idea principal es la siguiente. Dios es fiel y nos sostiene en medio de la tentación, proveyendo la fuerza y el camino necesario para vencer y vivir en su victoria. Entonces vamos al primer punto, mis hermanos, enfrentando la tentación. Bien, vamos a ver, mis hermanos, 3 maneras de enfrentar la tentación. En primer lugar, punto A, cediendo. Es una manera de enfrentar la tentación, cediendo a ella. Y es aquí donde voy a actualizar el tema de la tentación. Hay 2 culturas o sistemas que afectan a nuestra vida diaria y nos llevan a ceder a la tentación. Todos ya sabemos, ¿no?, que cuando cedemos a la tentación es que caemos en pecado. Bien, vamos a ver como punto A1 el postmodernismo. Postmodernismo. Mis hermanos, para nadie es extraño pensar que estamos viviendo un periodo donde los valores del modernismo pierden la fuerza y los presupuestos del postmodernismo entran en el escenario y han entrado, mis hermanos, con mucha fuerza. El postmodernismo es un movimiento cultural con bases en la ideología del irracionalismo, que ve la vida sin absolutos, sin certidumbre, sin ideales, sin bases fijas. Aquí también se aplica ese principio bíblico de pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En siglos pasados, el hombre sembró la semilla del humanismo y ahora nos toca recoger sus abundantes frutos.
El hombre posmoderno se rige por la ley del facilismo. Se trata de ganar la plata fácil, lograr metas a un corto plazo, hacer dietas milagrosas, utilizar objetos que adelgazan mágicamente, recurrir a comidas instantáneas, artefactos eléctricos que hacen todo velozmente. Ese es el mundo, todo rápido. Yo quiero ya soluciones. La sociedad posmoderna, al buscar lo fácil, tiende al consumismo, y es una realidad. Y esta cultura aplica la filosofía del hedonismo, la filosofía del hedonismo. En el griego es donde podemos encontrar el origen etimológico de la palabra hedonismo. Hedón o hedone es sinónimo de placer, y el sufijo ismos, que puede definirse como cualidad o doctrina. Entonces, el hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera el placer como la finalidad, como el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar. El placer se convierte en un ideal que debe ser saciado. Entonces, ¿qué pasa? Que el amor y el compromiso de un hombre para con una mujer y viceversa se ha convertido eso en un mito. Ahora lo importante es la entrega sexual sin compromiso. El matrimonio, que es esa institución establecida por Dios, donde los cónyuges se comprometen mutuamente y hacen un pacto de fidelidad ante Dios, no, eso se ha convertido en un tabú, algo que se considera o algunos consideran antinatural. Y por otra parte, se enfatiza la libertad de la experiencia sexual. Y por ello la comunidad LGBTIQ+, ahora entra en el escenario con gran aceptación. Y estamos hablando de un grupo de personas cuya orientación sexual, identidad de género o expresión de género no corresponde para nada con la creación de Dios y el rol del hombre y la mujer. Por eso, esta situación es difícil, la que estamos viviendo en la actualidad. Que cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ellos están siendo minados con toda esta información y con toda esta perversión. En la posmodernidad, el hombre define su propia ética, basada en el hedonismo, donde nada puede ser condenado mientras esto produzca placer. No hay condenación. Estamos mal. El mundo está mal, mis hermanos. Pero hay otra corriente también que estamos viviendo, como punto A2, que es el relativismo. De esto hemos hablado ya varias veces. Así es que no voy a profundizar. El relativismo no acepta ni ve la existencia de una verdad absoluta. No ve verdades absolutas. Lo que para alguien es verdad puede no serlo para otro, y ambos han de tener la verdad. Así es el relativismo. De esta manera, la verdad depende de cada individuo y de las circunstancias que lo rodean. De allí que el cristianismo, al afirmar
que la Biblia proporciona principios absolutos, sea considerada absurda y enemiga de este sistema. Hoy tenemos una generación que dice: ¿a quién le importa este tema de la tentación? Yo simplemente hago lo que se me antoja y está bien, porque todo es relativo. Esta generación dice: todo lo que sea natural, hermoso, y todo lo que es hermoso debe ser correcto, así que si te sientes bien, hazlo. Hazlo. Mucha gente, mis hermanos, vive de esta manera y es realmente una manera de vivir animal. Los animales viven para su autopreservación y para su autosatisfacción. Ellos sencillamente ceden al instinto y muchos ceden a la tentación bajo este sistema de relativismo. Esa es una manera de enfrentar la tentación, cediendo a todas estas cosas, y es donde debemos reflexionar y actuar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Otra manera de enfrentar la tentación, punto B, luchando. Entonces encontramos el grupo de personas que luchan contra la tentación, pero lo hacen en sus propias fuerzas, siempre batallando contra la tentación. Totalmente lo opuesto a los que ceden. Luchan constantemente, pero siempre fracasan. Creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esa situación, peleando y fracasando. Volvemos a pelear, volvemos a caer. Es como el niño que estaba bajo un árbol de manzanas, un manzano, y estaba ahí el granjero chequeándolo, el niño mirando la manzana. Se le acerca al granjero y le dice: estás tratando de robarme una manzana, ¿verdad? Y el muchacho contestó: no, señor, estoy intentando no hacerlo. Muchas veces somos como ese niño bajo el árbol de manzanas o el hombre dando vueltas alrededor de la panadería. Tratamos de luchar contra la tentación, pero fallamos. Pero tenemos una tercera manera de enfrentar la tentación, punto C, sobreponiéndonos por medio del Señor. La manera de sobreponerse a la tentación es por medio del Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, para que te animes, sí, hay una ayuda, hay ayuda. Créalo o no, tú puedes vivir en victoria. Ya sea que tu tentación sea la tentación, por ejemplo, de la lujuria. La Biblia describe la lujuria que nos puede llevar a acciones pecaminosas. Y nosotros como cristianos debemos resistir a los deseos carnales que pueden apartarnos de la fe. Ya vamos a ver esto. O la tentación de la vanagloria, el orgullo y la búsqueda de reconocimiento pueden llevar a la desobediencia y a la falta de humildad. La tentación del poder, la búsqueda de poder, de control o influencia puede llevar a la explotación de otros, a la pérdida de la conexión con Dios. La tentación del dinero y de los bienes
El apego a las posesiones materiales y la búsqueda de la riqueza pueden desviar la atención de las necesidades de los demás, del reino de Dios. La tentación de la envidia. La envidia hacia los demás y comparación constante pueden generar resentimiento. La tentación de la preocupación y el miedo. La preocupación excesiva por el futuro y el miedo pueden paralizar y desanimar a los cristianos. La tentación de la falta de percepción de la justicia, la creencia de que uno es más justo que los demás o que Dios lo favorece, eso puede llevar a la falta de humildad y a juzgar a los demás. La tentación de la falsa perfección, la búsqueda de la perfección en lugar de la gracia y el perdón pueden generar ansiedad y desánimo. La tentación de la negligencia en la oración y en la lectura de la Biblia, esa falta de tiempo y atención para la comunión con Dios puede debilitar la fe, la conexión espiritual. La tentación de la distracción y la superficialidad, la falta de enfoque en lo que realmente importa y la búsqueda de satisfacciones superficiales pueden llevar a esa pérdida de la conexión con Dios. Cualquiera que sea, tú no tienes que ser esclavo de la fuente de la tentación que vamos a ver enseguida, más adelante. Tú no puedes ser esclavo, no debes ser esclavo de la fuente de la tentación. Miremos, vamos, para retomar, volvamos a leer nuestros versículos, que ya los conocemos, pero es bueno refrescar en este momento. Capítulo 10, versos 12 y 13. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Una pregunta retórica podría ser, bueno, ¿quién puede ser tentado? Todos. Todos estamos sujetos a la tentación. Algunos creen que como somos salvos, entonces ya no vamos a ser tentados. Ahora, el ser salvo no nos hace inmunes de la tentación. Y el ser tentado no es pecado. ¿De acuerdo? Jesús fue tentado allí en el desierto, pero sin pecado, como dice Hebreos 4:15. Vamos allá a Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Pero, mis hermanos, tenemos que cuidarnos. Sí, sé que nos apoyamos en el Señor para vencer la tentación, pero debemos cuidarnos. Y de algo muy importante que a veces pasamos por alto, el orgullo. Recordemos ese texto, en nuestro texto, el versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Si tú eres una persona orgullosa, arrogante o descuidada respecto al pecado, yo puedo decirte que vas a caer. No hay nada que hacer.
vas a caer. Sin embargo, la persona que está en mayor peligro es aquella que está intentando luchar contra la tentación en sus propias fuerzas. Esa persona piensa, bueno, pues yo no necesito estar aquí escuchando de la tentación, no necesito consultar libros sobre ese tema. Yo no tengo ningún problema con la tentación, yo puedo superarla. Muchas personas lo hacen así, piensan así. Pero, mis hermanos, sin Cristo, tú no puedes hacerlo. Dios tiene que darte esa vía de escape, solo Él. Algunos dicen, bueno, es que el Señor también se complica, ¿verdad? ¿Por qué Dios no más bien termina de una vez con el diablo? Es el que nos pone en la tentación. ¿Por qué Dios no simplemente quita de nosotros toda tentación? Sería fácil, ¿verdad? Y Dios lo puede hacer. Pero ese no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios no es la inmunidad, sino la victoria. ¿Y cómo obtienes tú la victoria? Cuando hay lucha, contienda. ¿O se imaginan, mis hermanos, un partido de fútbol con un solo equipo? Cada jugada es un gol. Imagino que a los 90 minutos, 90-0. ¿Sí? Pero creen que esa fue una victoria que los llena de orgullo y de satisfacción. No. El plan de Dios para nosotros es la victoria. Él quiere que triunfemos precisamente en el Señor Jesucristo, en Él. Esa es la victoria. Que haya una competencia que al final nos llene de gloria, porque hay una victoria. Y quiero hacer aquí una nota de balance, hermanos. La palabra victoria se menciona acá. A veces se tiene una interpretación diferente. Mire, aparece unas 40 veces en la Biblia la palabra victoria y se utiliza en diferentes contextos para describir el triunfo de Dios o de sus seguidores sobre el enemigo. Hablamos de la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, la victoria final en el reino de Dios. Muy bien, mis hermanos. 3 maneras de enfrentar la tentación. Entonces, ¿cuáles son? Cediendo, luchando y sobreponiéndonos por medio de Cristo. Cerramos allí nuestro primer punto. Vamos al segundo punto. Conociendo la fuente de la tentación. Recordemos entonces nuestra idea principal. Dios es fiel y nos sostiene en medio de la tentación, proveyendo la fuerza y el camino necesario para vencer y vivir en su victoria. ¿De dónde viene la tentación? Yo sé que lo sabemos, ya sé que está en sus mentes. Viene de 3 fuentes: el mundo, la carne y el diablo. De ahí viene la tentación. Básicamente, todos somos tentados de la misma manera, ya sea por el mundo, por la carne o por el diablo. Entonces vamos a ver la primera fuente. Como punto A, el enemigo externo. ¿Cuál es? El mundo, el enemigo externo. Acompáñenme allí a 1 Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy fuerte.
Primero pensemos un poco acerca del mundo. Yo he llamado al mundo el enemigo externo. El enemigo externo. Sí, es el enemigo que está allí, afuera. Cuando digo mundo, pues no estoy hablando del planeta Tierra. El planeta Tierra, pues como tal, no es malo. Dios lo creó y dijo, esto es bueno. El mundo al que se refiere, o al que me refiero acá, es un sistema. La palabra que se traduce como mundo es la palabra griega cosmos, que significa un sistema, un orden de cosas. Entonces dice, no amen al mundo, es decir, no amen el cosmos. Dice la Biblia, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No os conforméis a este mundo, nos dice Pablo allí en Romanos. Santiago nos dice, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todos estos versículos utilizan la palabra mundo en un sentido diferente, pero no hablan del planeta ni de la gente, sino de un sistema, de un orden de cosas, un sistema de cosas que son contrarias a nuestro Señor y a sus caminos. Y el creyente ha de resistir continuamente esas influencias artificiosas de este enemigo poderoso. El amor a los deleites están allí en el mundo. A veces por el temor a las burlas y reproches, ¿qué hacemos? Nos acercamos al mundo. O ese afán de hacer lo que la mayoría de la gente hace. Allá está, nos lleva al mundo. Esto constituye numerosos enemigos que continuamente, mis hermanos, asedian al creyente y nos frenan en nuestro camino, en nuestro andar espiritual. Como nos enseña la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios, que vence al mundo. No os conforméis a este mundo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios y es lo que queremos recordar para vivir de esa manera. ¿Qué otra fuente? La segunda fuente de la tentación, que es aquel enemigo interior. ¿Cuál es? La carne. Ahora vamos a ver ese tema. Las obras de la carne son evidentes. Fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, desilusiones, etc. No está hablando, la carne no está hablando de cuerpos físicos. El cuerpo físico no es malo. Carne no se refiere a la piel o al cabello. Primera de Corintios 6:19 dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que el cuerpo no es malo. Dios hizo el cuerpo y es para ser presentado a Él como un templo. Es el templo del Espíritu Santo. Entonces la Biblia usa la palabra carne refiriéndose a la predisposición que tenemos a pecar. La vieja naturaleza adámica que recibimos de nuestros padres. Nos guste o no, dentro de todos nosotros hay un enemigo llamado carne. ¿Cuál es?
la vieja naturaleza, ese pecado. Todos sabemos que está ahí, está presente en todos nosotros, está presente en todos nosotros. Mis hermanos, ¿han meditado que alguna vez sobre el hecho de que nunca tenemos que enseñarle a un niño pequeño a mentir? Nunca. Tenemos que enseñarle a que diga la verdad. Eso sale, eso está ahí, dentro. Tampoco tenemos que enseñarle al niño a ser egoísta. Tenemos que enseñarle es a no serlo. Todos tenemos un enemigo interior que se llama carne. A algunos les gusta decir, no, es que yo caí porque es que el diablo me obligó a hacerlo. No. Si el diablo se evaporara, seguirías pecando. No se puede culpar al diablo de todo. Muchas cosas sí, pero no de todo. Tenemos adentro nosotros suficiente maldad como para pecar. Ese viejo deseo que la Biblia llama la carne. Y tenemos, bueno, ya vimos que tenemos el enemigo exterior, el mundo. Segundo, el enemigo interior, la carne. Tercero, el enemigo total. ¿Cuál es? El diablo. El diablo es el enemigo total. Y es el cerebro que está detrás de muchas cosas malas que ocurren en el mundo. Acompáñenme allí, Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos tenemos ese enemigo. El diablo, ese es tu enemigo y él tiene también un plan para sabotear tu vida. Él quiere arruinar tu vida y matar la felicidad, la pureza, la plenitud. Él es real y se ha organizado en contra de nosotros. Desde la caída de Adán y Eva, no ha cesado de rodear la tierra y de andar por ella, ni ha desistido de conseguir su objetivo, la ruina del alma del hombre. El diablo nunca duerme, nunca se toma una siesta, sino que como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ese enemigo invisible siempre está cerca de nosotros, junto a nuestro camino, en la cabecera de nuestra cama, siempre espiándonos. Podemos y sabemos de ello, ¿verdad, mis hermanos? Así es que tenemos allí este trío de la tentación. Cualquiera que sea la tentación, viene de una de esas tres fuentes. El mundo, que es el enemigo externo, la carne, el enemigo interior, el diablo, el enemigo total. Encontré esto para cerrar este punto. Piense en la carne como si fuera una piscina de gasolina. Piense que el mundo es como un fósforo. Piense en el diablo, que es como el que enciende el fósforo y lo lanza. Hermano, acabas de ver qué es la tentación, cómo funciona la tentación.
Bien, vamos entonces a ver el tercer punto. Ya vimos enfrentando la tentación. Segundo, conociendo la fuente de la tentación. Tercero, dominando la tentación. Ahí sí vamos a respirar, mis hermanos. Dominando la tentación. Recordemos la idea principal. Dios es fiel y nos sostiene en medio de la tentación, proveyendo la fuerza y el camino necesario para vencer y vivir en su vida. Piensa en cómo dominar la tentación. Yo creo que esta es la mejor parte. ¿Cómo puedes obtener victoria en esa área de la tentación? Cuando entendemos cómo están obrando el mundo, la carne, el diablo, entonces sabemos cómo obtener victoria sobre esas tres áreas. Entonces, permítanme compartirles tres claves. La primera clave, punto A, contra el mundo, la palabra clave es fe. Contra el enemigo externo, que es el mundo, entonces la palabra es fe. Acompáñenme en la primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. La fe es lo que vence al mundo. Pero no solamente es la fe en un sentido general. Aquí vamos a ser selectivos, exactos. Es la fe específica en Jesús. Ver que Él es el Hijo de Dios. Esa es la victoria que derrota al mundo. Un cristiano es alguien que ha visto a Jesús con los ojos de la fe, que comprende lo maravilloso que es Él, que ha encontrado su satisfacción en el Señor Jesucristo. Solo en Él. Allí está nuestra fe. Vamos allí leamos nuevamente a primera de Juan 2:15 otra vez. Como dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia entonces dice que si amamos el mundo, el amor del Padre no está en él. Es un versículo tremendo. Mire, noten que dice, que no dice, ustedes no aman al Padre porque aman al mundo. No, todo lo contrario. Ustedes aman al mundo porque el amor del Padre no está en ustedes. Y esto es fuerte. Es que a veces, hermanos, nosotros hacemos las cosas de manera contraria a lo que el Señor nos enseña. Y Él nos da muchas advertencias y a veces tomamos las decisiones que no son. Esto me acuerda de otra ilustración del hermano, el señor que va manejando otra vez en el carro. Este no va para la panadería. Va manejando tranquilo en su carro y de pronto se prende una luz roja en el tablero. Se prende ese bombillito rojo en una forma como de una latica de aceite. Se prendió. No se necesita ser un mecánico especializado, técnico automotriz, para saber que esa luz roja es una advertencia, ¿verdad? Es una advertencia. ¿Qué significa? Que el motor de su automóvil ya no tiene aceite. No tiene aceite. Y si sigue conduciendo así,
puede dañar el motor. Lo sabemos, ¿verdad? Si alguna vez observas que esa pequeña luz roja en el tablero de su carro se enciende, permítame decirle qué hacer. Mantenga un martillo debajo del asiento delantero. Y cuando esa pequeña luz roja se enciende, saque el martillo y apáguela. Rómpala. Esa es la solución. Así se apagará y no habrá más problemas. Sí, solamente tome el martillo. Problema solucionado. ¿Ese es un buen consejo? Claro que no, mis hermanos, por supuesto. Esa luz roja en el tablero es solo una advertencia. ¿Cuál es? El motor de su carro necesita aceite. Y pues obviamente atacar y apagar la luz de esa forma no es la respuesta. Pero así es la persona del mundo, la persona mundana. ¿Sabe por qué es mundana? Porque su motor no tiene el aceite espiritual. Entonces, hay la advertencia para echarle ese aceite. ¿Cómo tratas tú con el pecado del mundo? Esa es la pregunta. ¿Por medio de qué? De la fe. Necesitamos preguntarnos, ¿realmente tengo la fe suficiente para enfrentarme a ese pecado del mundo? Cuando se batalla con ese enemigo interior, entonces es cuando necesitamos más fe en el Señor, creer en Él y colocar nuestras vidas en Él. Bien, vamos a ver la otra palabra clave. Punto B. Contra la carne, la palabra clave, ¿cuál es? Huir. Huir. Dice la Biblia, por allá, huyan de las pasiones juveniles. Vamos a leer el versículo. Segunda de Timoteo, epístola de Timoteo. Capítulo 2, 22, 2 de Timoteo, 2, 22. Dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huid, nos está diciendo, de las pasiones, de la inmoralidad. Nadie ha dicho entonces que puedes vencer ese pecado luchando contra él. Pensemos en esto que acabo de decir. No puedes vencer este pecado luchando contra él. ¿Suena como que qué pasa? Lo que debes hacer es huir, lo que nos dice la palabra. Como si fuera un cobarde de primera clase. ¡Huye! Recordemos el versículo 13 de nuestro texto. Vamos a leer acá para tocar el tiempo. ¿Qué dice nuestro texto? No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. A veces esa vía de escape es 2 piernas y una gran carrera. Simplemente salga de allí. No mires esa basura en la televisión, apaga, sal de allí. No veas aquellos sucios sitios en internet, salga corriendo de allí. ¿Para qué piensa eso? ¿Para qué meter eso en tu mente? Al hacerlo, estás coqueteando con la tentación.
Y tú dirás, eso a mí no me afecta. Tú no puedes tomar el fuego en tus manos y no quemarse. Eso es Proverbios 6:27. Simplemente debes huir de esas cosas. El que no quiera caer no debe andar por lugares resbalosos. Esto me acuerda inmediatamente la historia de José. ¿Te acuerdan de la esposa de Potifar? ¿Qué hizo él? Se puso a pelear con el pecado en ese momento en que esta señora lo quería seducir. ¿Qué hizo él? Salió corriendo, huyó. Contra el pecado de la carne tú no puedes razonar ni resistirse. La respuesta de Dios es correr en dirección opuesta tan rápido como pueda. Y obviamente hay otra clave, palabra clave. Punto C, contra el diablo. La palabra clave es pelear. Pelear. Cuando nos encontramos con el diablo, estamos siempre en una batalla. Volvamos a leer allí Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo diría, jamás huya del diablo, porque el diablo corre más rápido que nosotros. Cuando tú llegues a un lugar a donde te diriges, el diablo ya está allá. Él está allí, ha llegado antes. Así es que recordemos estos tres principios. Contra el mundo, la fe; contra la carne, huya; y contra el diablo, pelee. La gente dice, bueno, yo no le tengo miedo al diablo. ¿O alguien ha dicho así? No, yo no le tengo miedo a nada. Eso no es lo importante. ¿El diablo le tiene miedo a usted? Sería la pregunta. Santiago 4:7 nos dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Repito, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Entonces, nos toca es mandar correr al diablo. Próxima vez que el diablo te salga al encuentro y sepas que el diablo está intentando alejarte de Dios, no tendrás que pensar mucho, puedes resistirlo. Entonces el diablo te sale, cuando te salga al encuentro, ¿qué podemos hacer? Es como decirle, lo estamos pensando, un momentico, yo soy una persona que nací de nuevo. Yo soy nacido de nuevo. Un momento, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi pecado está bajo la sangre del Cordero. Tú no tienes derecho de autoridad en mi vida. Y huirá. Mi hermano, mi amigo, Dios nos ha dado la victoria. Por eso debemos estar siempre con Él, pensando en el Señor. Recuerden lo que dije al comienzo, que la tentación es una realidad diaria, mis hermanos. A veces nos olvidamos de ello y pasamos y caemos y a veces hasta nos acostumbramos a caer. La victoria está cuando estamos en Cristo Jesús. Así es que contra el mundo, fe. ¿De acuerdo? Entonces, enamórate de Jesús.
Contra la carne, huye, sal de ahí. Contra el diablo, pelee, resístalo, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mis hermanos, recordemos siempre esto. En las pruebas, Dios nos muestra su fidelidad al darnos esa fortaleza, la sabiduría y la dirección para superar la tentación. Amén. Tenemos nuestro rostro. Oh Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has impartido a través del estudio de hoy. Gracias, Señor, por llamarnos a la fe, a respetar y a obedecer tu palabra, para así de esta forma resguardarnos de toda clase del mal. Señor, gracias por recordarnos que tú nunca nos dejas solos en nuestras luchas. Sabemos que todos estamos sujetos a la tentación de la misma manera, ya sea por el mundo, ya sea por la carne o por el diablo. Pero al poner todo nuestro ser y nuestra vida bajo tu protección, tendremos la victoria sobre la tentación. Sí, Señor, tú eres fiel y siempre provees una salida en medio de la tentación. Ayúdanos, Señor, a caminar humildemente, confiando en tu poder y buscando siempre tu guía en cada situación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.